Por favor, tome asiento. Buenos días nuevamente a cada uno. Traigo un saludo siempre de Bogotá y de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Siempre es un gozo poder estar aquí con ustedes y seguir también compartiendo con su pastor Boris y poder también trabajar juntos para animar a otros hermanos a seguir adelante en un trabajo de mayor fidelidad con las Sagradas Escrituras en otras iglesias. Así que damos la gloria al Señor por eso y lo invito a que abra su Biblia en Génesis capítulo 43. Génesis capítulo 43. Y vamos a leer, usted sigue por favor mentalmente la lectura ahí en el verso 1 hasta el verso 16. Dice así: y el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber de él que nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero envuelto en las bolsas de vuestros costales. Quizás fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte
al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Hasta aquí la lectura de esta porción del Génesis. En este mundo, hermanos y amigos, un mundo que se caracteriza por muchos conflictos, problemas entre familias, problemas entre países, guerras, pleitos de unos y de otros. ¿Cómo puede Dios reconciliar y perseverar en guardar a su pueblo escogido en la tierra? Pues hermanos, la historia de José y la de sus hermanos nos da una respuesta. En estos capítulos, especialmente del 43 al 45, se nos deja ver cómo Dios obra de manera providencial, y la manera como Dios obra y conduce todas las cosas desemboca en reconciliar a José con sus hermanos y preservar de esa manera un pueblo con el que Dios iba avanzando y adelantando un gran plan de salvación para todas las familias de la tierra. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo hace Dios todas estas cosas? ¿Cómo realmente podemos interpretar la providencia de Dios frente a ciertos eventos? Y bueno, la respuesta es que Dios es soberano. Él providencialmente está al control de todo. Y si nos preguntamos también cómo puede Dios hacer que conflictos tan graves como el que existía entre José y sus hermanos sea resuelto, la respuesta es: solo el perdón de Dios y la reconciliación lo hacen posible. Así que, queridos hermanos y amigos, en esta mañana le he dado a nuestra meditación el título de Somos un pueblo reconciliado por Dios. Somos un pueblo reconciliado por Dios. Y veremos este tema bajo dos títulos principales. El primero: necesitamos ser reconciliados como Jacob. Y el segundo: necesitamos ser reconciliados con Dios. Necesitamos ser reconciliados como Jacob y necesitamos ser reconciliados con Dios. Hablemos del primer punto: necesitamos ser reconciliados como Jacob. Quisiera brevemente hacer un recuento de lo que estamos buscando hoy analizar y meditar a la luz del capítulo 43 hasta el 45. Y es que este pasaje o estos hechos se dan en un contexto. Ese contexto tiene que ver con dos cosas interesantes que no podemos perder de vista. Una es que en el pasado
José, que era uno de los hermanos menores de los hijos de Jacob, había empezado a ser visto por sus hermanos con recelo, con resentimiento, con odio y con envidia, porque José era el preferido de su padre y a la vez José era el que le daba informes a su padre de todo lo malo que hacían sus hermanos. Así que en cierta ocasión sus hermanos aprovecharon la oportunidad para meterlo en un pozo muy profundo y queriendo matarlo y sacar de en medio a este hermanito que era como tan fastidioso. Entonces finalmente Dios en su gracia permitió que no muriera y lo vendieron a unos mercaderes que iban para Egipto. Y ya terminó José de esclavo. Ese es el primer evento que debemos tener en cuenta como un trasfondo, digamos, muy importante. Y lo segundo que debemos considerar aquí es que este pasaje del capítulo 43 se da en medio de una gran hambruna que llevó Dios, o trajo Dios mejor, al país de Egipto, y que fue una hambruna que Dios anunció al faraón por medio de unos sueños que José le interpretó, que es ese famoso y conocido sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Primero venían las vacas gordas, ya había pasado ese tiempo de las vacas gordas. José había entonces ahorrado mucho producto, mucho del fruto de la tierra, y ahora solamente había comida en Egipto y hay una gran hambre en todo el mundo conocido en la época. Ya los hermanos de José habían ido hasta Egipto y José no se había revelado a ellos y descubierto como su hermano, pero les había dado alimentos y ellos habían regresado a su casa. Pero regresaron con una condición de que llevaran en la próxima oportunidad a su hermano menor que se llamaba Benjamín. Y en ese contexto es que estamos aquí en el capítulo 43, cuando se le acaba a Jacob y a la familia los alimentos que ya habían traído de Egipto en la primera visita, y ahora Jacob los manda nuevamente a sus hijos a que vayan por más alimento a Egipto, y ahí entonces viene esta situación. Entonces, quisiera que abordáramos dentro de este primer aspecto, dentro de este primer punto referente a la necesidad que tenemos de ser reconciliados como fue reconciliado Jacob, es que debemos aceptar la providencia de Dios. Debemos aceptar la providencia de Dios. El capítulo 43, como leía por lo menos en los primeros versos, nos está diciendo que hay una necesidad importante, y esa necesidad es que hay hambre y no hay recursos, es decir, no hay alimento, y Jacob envía, o mejor ordena a sus hijos que vayan nuevamente para Egipto. Y eso es lo que dice los primeros versículos. Dice el versículo 1: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved a comprar para nosotros un poco de alimento. Pero Judá respondió diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no trajereis a vuestro hermano. Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nuestra familia, diciendo: vive tu padre. Tienen entonces ellos que contestar acerca de su familia, y es cuando saben que hay un hermano menor también. Así que aquí está la situación. Jacob se encuentra frente a un gran dilema. Hay hambre terrible, se acabaron las provisiones, las que habían traído ya, como dije, de Egipto.
Pero ahora la situación es que no pueden regresar por alimentos si no va también su hijo menor. Resulta que José y Benjamín eran los dos únicos hijos que le había dado su esposa amada a Jacob, Raquel, y él entrañablemente amaba a esos hijos más que los demás y no lo ocultaba. Es más, todos sus hermanos sabían, por ejemplo, que José era su preferido, y ahora Benjamín, que fue el que quedó en casa, era el preferido. Y Jacob entonces se niega rotundamente y dice: no quiero que mi hijo vaya con ustedes. Jacob se encuentra en este tema muy sensible. Él ya perdió a un hijo, perdió a José, lo ha dado por muerto durante 24 años aproximadamente, y durante ese tiempo Jacob entonces se ha mostrado rebelde en aceptar esa voluntad de Dios. Jacob fue privado de su hijo preferido, José, y ya lleva todos estos años y aún él se resiste a esa providencia de Dios y no está dispuesto a aceptarla, y mucho menos ahora quiere que su otro hijo menor, Benjamín, sea llevado otra vez para Egipto, porque quizás va a perderlo y sus dos hijos preferidos van a desaparecer. Es su temor. Así que miren lo que dice el capítulo 42, ahí cerquita, versículo 36 al 38. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Jacob se encuentra, como les digo, en una posición donde pasados 24 años o 22 años, algo así, de la desaparición de José, él no ha aceptado que Dios soberanamente permitió esa situación. Y él dice que ahora, ni por nada que le digan o que no hay cosa que lo convenza de enviar a Benjamín para Egipto. Él dice: no lo enviaré, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Bueno, aquí vemos a un hombre que usted y yo hemos visto en la lectura del Génesis. Hablo de Jacob, un hombre que ha tenido una experiencia con Dios inigualable. Jacob ha sido aquel que recién salió huyendo de su casa por temor a que su hermano lo iba a matar. Salió de su casa y en el camino Dios se revela a él, le muestra una escalera, recuerda, donde él veía los ángeles subir y bajar. Luego entonces Jacob está un tiempo en Madián, luego regresa, y de regreso nuevamente el Señor se le aparece. Jacob entonces ha tenido que luchar con Dios mismo. Recuerdan cuando lucha con el ángel y el ángel lo bendice. Y este hombre, a pesar de ser un hombre que ha tenido esa experiencia con Dios, es un hombre que lleva 22 años sin aceptar la soberanía de Dios sobre su vida. Está resentido con Dios desde que José fue quitado de su lado. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, hermana, amigo, ¿usted cree en la soberanía de Dios? ¿Sí? ¿Cree en la soberanía de Dios? Amén, ¿cierto? Amén. Amén, gloria a Dios. Pero si mañana Dios quita de su lado a su hijo o a su hija, ¿va a decir también amén?
Ese es el punto. Esa es la situación. Porque es fácil decir, sí, creo en la soberanía de Dios. Pero si Dios soberanamente nos quita lo más querido de un momento a otro, lo que más ama en su corazón, ya la cosa es más difícil. Ya el asunto es que nuestro corazón, como el de Jacob, se puede resistir a esa decisión soberana de Dios. Mire el capítulo 37 de Génesis, el versículo 35. Devuélvase un poco más en su Biblia o en su Biblia digital. Mire el capítulo 37, versículo 35. Cuando le anunciaron los hermanos a Jacob, le trajeron su capa untada de sangre de un cabrito, recuerdan, y le dijeron a su padre, mire, es que de pronto una fiera lo devoró, y le inventaron toda esa película. Dice el verso 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Note, Jacob se negó a recibir consuelo. Él dijo, no me digan nada. Yo no acepto que mi hijo haya desaparecido. Yo me voy a la tumba, pero no acepto el consuelo de nadie. Él desechó incluso el consuelo de Dios. Él se resistió a aceptar la providencia de Dios, la soberanía de Dios. Y pasaron 22 años. Y ahora entonces la providencia de Dios le pide a su otro hijo Benjamín. Y él dice, no, yo no acepto que él vaya con ustedes. ¿Cómo va a ser posible eso? Dios pone contra las cuerdas a Jacob. ¿Y por qué será que lo pone contra las cuerdas? Porque Dios quiere ayudarlo, quiere llevarlo a que él acepte que Dios es soberano. Quiere reconciliarlo con él, porque Jacob se negó totalmente a esa providencia, a esa soberanía de Dios. Se negó a ser consolado, y ahora mismo está allí tan dolido todavía después de 22 años, que a él no le interesa el plan soberano de Dios, el plan de salvación, las promesas que Dios le dio a Jacob. Le dijo que era a través de él y de su pueblo que vendría aquel en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahora Jacob prefiere prácticamente dejar morir a toda la familia, pero que no vayan por alimento, si la condición es que lleven a su hijo Benjamín. Ni siquiera la causa de Dios le importa ahora. ¿Puede usted creer eso? ¿Y Jacob era un creyente? Pues claro que sí. Por eso, hermanos, vuelvo a preguntar, ¿creemos en la soberanía de Dios? Amén, sí creemos en la soberanía. Pero ¿estamos dispuestos a aceptarla en condiciones que son realmente difíciles? ¿Estamos dispuestos a desprendernos de aquello que está, a lo cual está más apegado nuestro corazón? Jacob quiere que Dios haga las cosas en sus propios términos. Y eso es muchas veces lo que a usted y a mí nos gusta. Nos resistimos a que Dios ordene nuestra vida como Él quiere y no como nosotros anhelamos que sea. Las cosas no pasan siempre como nosotros queremos. Las cosas pasan según la soberanía de Dios.
Hay muchas cosas que escapan a su control. Un día quizás su negocio quiebra. Un día quizás su empleo termina y lo mandan de patitas a la calle. Otro día la muerte llega hasta su casa. Y eso es la soberanía de Dios. Y no debemos resistirla. Y no debemos insistir en que Dios haga las cosas conforme a lo que yo quiero. Debo confiar, debo hallar consuelo en que Dios siempre hará todas las cosas buenas, sabias, perfectamente. Él sabe realmente qué es lo mejor para mi vida y Él sabe cómo conducir y gobernar el mundo entero y cada una de nuestras circunstancias. Y lo único que puedo hacer o debo hacer es como Job, quien dijo: Dios da, Dios quita, sea el nombre del Señor bendito. Y eso me lleva a otro aspecto aquí dentro de este primer punto, y es que Dios nos pide absoluta confianza. Es decir, Dios quiere que confiemos en Él perfectamente, aún en las decisiones que son más dolorosas para nuestra vida. Dios triunfó finalmente sobre Jacob. El hambre y la muerte hicieron entrar en razón a Jacob. Volvamos al capítulo 43, versículo 8 al 12. Dice: entonces Judá dijo a Jacob, o Israel, que es la misma persona. Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces, almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad a vuestra mano dinero, el dinero puerto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Esto es lo que finalmente Dios quería de Jacob. Un cambio de actitud, una verdadera disposición a aceptar la soberanía de Dios. Jacob, que creía que él podía ganar esa batalla contra Dios, que podía resistir la soberanía de Dios, incluso rechazar el consuelo de Dios durante 22 años, este hombre fue llevado por la gracia divina, ahora mediante la posibilidad de la pérdida de un segundo hijo y también el hambre que amenazaba a toda una familia, lo llevó a reconciliarse con Dios. Dios operó a través de esta circunstancia, de un peligro inminente de muerte. Lo llevó entonces a aceptar que Él es Dios y que Él gobierna sobre todas las cosas. Versículo 13 y 14. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y note la última frase: y si he de ser privado de mis hijos, sea. Eso ya es otra cosa. Eso de que no me consuelen, que yo me voy a la tumba y no recibo consuelo de nadie, no acepto la pérdida de José, ya cambió.
bendijo a sus hijos, le dijo, llévense a Benjamín, y si es de ser privado de mi otro hijo, ahí sí, como decían ustedes, amén, que lo sea. Dios finalmente es soberano, y por más que se resista usted, Dios siempre hará su soberana voluntad. Hola. Y Jacob desperdició 22 años de su vida amargado, peleando con Dios. Nunca se dejó consolar con la providencia de Dios para que finalmente, después de 22 años, Dios en su gracia lo llevó entonces a invocarle, a pedir misericordia por sus hijos, a aceptar lo que antes rechazaba. Por más doloroso que sea, ahora está dispuesto a confiar en Dios. Hermanos, ¿será que así está tratando Dios con su vida y usted no se está dando cuenta? Que usted siempre está buscando que Dios haga las cosas según como usted quiere, en sus propios términos, y las cosas no salen así como usted quiere que le salgan. Pero finalmente lo que Dios quiere llevarlo a usted es a que usted abra su mano y suelte las cosas y diga, bueno, que sea la voluntad de Dios. Y si las cosas son así, que sean, pero de corazón, ¿me entiende? No de que ya me tocó, no, pues sí, pues ya tocó, no, pues que sea. Hay veces uno dice, sí, pues que sea la voluntad de Dios, pero porque le toca a uno, ¿no? No, eso no es el punto. No, es aquí como vemos, un hombre que invoca a Dios, que pide bendición, que dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, por más doloroso que sea. Hermano, acepte que Dios es soberano y puede hacer su santa voluntad con usted. Que Él no le concederá siempre los deseos de su corazón. Que Él puede quitarle a usted el mayor bien que posee. Pero que hasta que usted no suelte realmente todas las cosas en manos de la soberanía de Dios, usted no podrá recibir la mayor bendición que Dios tiene para su alma. El mayor bien para su alma. Usted y yo podemos retener todo lo que queremos en nuestras manos, pero mientras estamos reteniendo eso, estamos perdiendo algo más valioso. Jacob perdió 22 años amargado, peleando con Dios. Su fe se vino a menos al punto que, como les dije, hasta el plan de Dios ya no le interesaba las promesas de un pueblo, de una nación a través de él, de donde serían, de esa descendencia vendría aquel que bendeciría todas las familias de la tierra. Eso ya no le importaba era que su hijo se había perdido y que él nos iba a dejar consolar. Y si tenemos que morirnos de hambre aquí en este desierto, nos morimos, pero no se van a llevar a mi otro hijo. Ve hasta dónde había caído la fe de Jacob por andar en eso. Estaba perdiendo lo mejor para su alma. Jacob soltó lo que tenía en sus manos, a lo que se aferraba, a su hijo Benjamín, y así Dios abrió espacio para llenarle sus manos ahora de una mayor bendición, de un mayor consuelo. Dios estaba preparando el camino para la reconciliación y el consuelo de Jacob. Pero no solo Jacob iba a experimentar reconciliación y consuelo, también sus hermanos, los hermanos de José, iban a pasar por una experiencia similar. Y eso nos lleva al segundo punto. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Esos capítulos
Y aquí del verso 17 en adelante hasta el 45, hasta el capítulo 45, versículo 28, se nos narra el segundo encuentro de José con sus hermanos. Y aquí se resalta más y más la soberanía y la providencia de Dios. Y yo pienso ahora cómo para esta iglesia es tan importante el tema, porque la iglesia se llama soberana providencia. Y aquí se remarca la soberana providencia de Dios en esta reconciliación entre José y sus hermanos. Una providencia fiel, la soberanía sabia de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham, hacer de Abraham y su simiente una gran nación y una bendición para todas las familias de la tierra. Era el plan original, ese plan que Dios estaba desarrollando a través de Abraham, Isaac, Jacob y ahora sus hijos y sus descendientes. Y Dios entonces va llevando adelante este plan y está mostrando su gracia sostenida, operando en la vida de muchas personas, en este caso en la vida de los hermanos de José, que merecían el castigo por sus malas obras, pero Dios en su gracia les otorga el don del arrepentimiento, son perdonados, son reconciliados, así como nosotros hemos vivido esa misma experiencia de estar muertos en delitos y pecados. Dios nos trae, Dios nos llama irresistiblemente, nos da el don de la fe, el don del arrepentimiento, nos perdona, nos reconcilia. Así mismo vemos que operó con estos hermanos de José y José mismo. Así que lo primero aquí es ver que Dios nos llama irresistiblemente. Como dice el verso 1 y 2, vuelvo a leerlo, el capítulo 43 dice: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando se acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Dios tiene un plan. Dios, desde la eternidad pasada, en sus decretos eternos, ya había establecido esa gran abundancia de 7 años en Egipto y esa gran escasez de 7 años. Él estaba al control de todo con un propósito puntual en cada situación, en cada caso, en cada persona. Dios tiene a mano, hermano, toda clase de recursos para llevarnos a donde Él quiera llevarnos. Dios quería que estos hermanos de José se fueran hacia Egipto y que hubiera una reconciliación entre ellos, y así le tocará secar el Nilo, el río Nilo en Egipto, y que escaseara la siembra y la cosecha. Él lo haría. Y así fue que lo hizo. Dios nos va a llevar a donde sea y va a usar los recursos que sean. Y así fue que sucedió. Y atrajo entonces a estos hermanos hacia José, a quien habían desechado, a quien habían odiado, vendido, a quien quisieron asesinar. Asimismo, Dios trae a sus elegidos. Él los trae irresistiblemente a través de diversas circunstancias. Unas a veces son dramáticas, como en este caso, otras veces no tanto, pero finalmente Dios es el que está conduciendo todo para llevarnos hasta donde Él quiere. Cada uno de nosotros tenemos una historia de salvación. Usted sabe cómo fue que Dios lo llevó a conocer a Cristo. Circunstancias de unas, de otras. Y cuando usted mira hacia el pasado,
se da cuenta de la providencia de Dios y de la razón de ser de tantas cosas que le sucedieron. Así como dijo uno de los grandes puritanos, dijo, nuestra vida debe leerse como el hebreo. El hebreo sabe cómo se lee al revés. Es decir, de derecha a izquierda. Así se lee el hebreo. Y ese puritano dice, nuestra vida se debe ver así. Porque así es la única manera como entendemos la providencia de Dios, que realmente Dios estaba al control y entendemos la razón de ser de todo lo que nos ocurrió en el pasado. Pero eso solo lo entendemos es después. Y nos toca mirar hacia atrás para leer esa providencia sabia, buena, misericordiosa de Dios. Así Dios trajo entonces hacia José a estos hombres que lo habían despreciado. Así nos trajo Dios, así lo trajo usted hacia aquel que despreciamos, a Cristo, aquel que no veíamos como alguien importante para nuestra vida ni necesario. Así nos llevó Dios hacia su Hijo, de aquel que nos burlábamos, así como se burlaban los hermanos de su hermanito José. Mediante esta necesidad temporal fueron llevados a reconocer su necesidad espiritual. Mire el versículo 15. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Imagínense por un instante a estos hermanos que habían complotado juntos para asesinar en el pasado, hace 22 años habían querido asesinar a su hermanito y finalmente lo vendieron como esclavo. Imagínense lo que ellos pensaban cada vez que les tocaba ir a Egipto. La palabra Egipto para ellos representaba un mal recuerdo. El recuerdo del hermano que vendieron como esclavo para Egipto. Y el papá les dice, bueno, ustedes váyanse otra vez para Egipto por más alimento. Y así entonces poco a poco Dios va preparando el corazón de estos hombres para el arrepentimiento. Aquí lo segundo entonces, después del llamado irresistible, es Dios nos llama al arrepentimiento. Versículo 16 al 18. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Mire que el pecado es cobarde. El que la debe, la teme. El mayordomo estaba haciéndole caso a José, que le había ordenado que los llevara hasta el palacio para atenderlos y darles un gran banquete. ¿Y qué se imaginaron los hermanos de José? Dijeron, vea, aquí nos van a llevar para allá y nos van a coger y vea, hasta nos van a quitar los asnos, dice. ¿Usted cree que José, que era el dueño de todo, que tenía poder sobre todo allá en Egipto, le interesaban unos asnos viejos y hambriados que traían los hermanos? Pero ellos estaban pensando en otra cosa. El que la debe la teme, y cualquier cosa que hiciera José, aunque ellos no sabían que era José, era sospechosa. Todo eso iba providencialmente preparado por Dios para hacer sensibles sus conciencias y llevarlas al arrepentimiento. Ahora,
están allá, llegaron hasta ese sitio a donde el mayordomo les dijo que fueran llevados, y están allá sentados a la mesa, todos los hermanos de José sentados en un gran palacio, ahí en la mesa, y de repente se abre una puerta y llega el primer mesero y se dirige con el alimento y se lo pone a Benjamín. Después sale otro mesero con más alimento y se lo pone también a Benjamín. Y sale otro mesero. ¿Y adivina dónde le pone ese alimento? A Benjamín otra vez. Y los otros hermanos ahí en silencio mirándose. Usted se imagina, se miran el uno por el otro. ¿Y aquí qué está pasando, no? ¿Qué está ocurriendo? Y están sentados allí en ese recinto especial. Versículo 33. Dice: y se sentaron delante de él el mayor conforme a su progenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las que ellos. Y bebieron y se alegraron. O sea, el mesero 5 veces. Y a los otros no les servían nada. Pero dice que finalmente bebieron y se alegraron con él. ¿Por qué las cosas así? Bueno, porque estos hermanos envidiaban a su hermano menor. Y ahora Benjamín era el menor que estaba ahí. Y José ordenó que todos los 5 primeros platos fueran solo para Benjamín. La mejor porción fuera para él, para probarlos, a ver si ellos todavía iban a sentir envidia por su hermano menor, si iban a alegar otra vez algo o nada. Pero dice que no dijeron nada, más bien bebieron y se alegraron con él. Es decir, pasaron la primera prueba. Pero les esperaba una prueba más dura. Mira el versículo 1 y 2 del capítulo 44. Y mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. José tenía un plan adicional para probarlo. Lo de la comida no era mucho, y habían pasado la prueba, pero ahora puso una copa en el costal ¿de quién? De Benjamín. Y bueno, y se fueron otra vez de regreso para donde su padre Jacob, y todo estaba a pedir de boca. Les habían regresado a su hermano que se había quedado allá cautivo, se los habían entregado, los habían atendido bien en un banquete, les dieron alimentos, los despidieron, iban felices. Cuando de repente el mayordomo los alcanza en el camino. ¿Y los alcanza para qué? Bueno, les explica, versículo 6 y versículo 7. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? ¿Y qué les había dicho? Bueno, mire el verso 4. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres. Y cuando les alcancen, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Y ellos respondieron, verso 7: porque dice nuestro Señor tales cosas, nunca tal hagan tus siervos.
Se volvieron todos santos. Nunca tan hagan tu siervo. Y eso nos pasa a nosotros. Yo, pastor, yo no, pero ¿cómo se le ocurre? Yo soy incapaz. Pero ¿quiénes eran estas pollitas que dicen ahora? No, eso ni se nos pasa por la cabeza. Rubén había tomado a una de las esposas de su padre y se había acostado con él. Leví y Simeón habían cometido una masacre terrible en Siquem. Habían asesinado a mucha gente inocente. Judá había tomado mujeres de un pueblo extraño y había tenido su familia con estas mujeres, y así sucesivamente. Y todos los que complotaron contra José para meterlo en la cisterna y después venderlo, pero ahora dicen, pero ¿cómo se atreve usted a decir que nosotros somos capaces de hacer algo así? Y si a usted le preguntan a veces algo, usted dice, no, pero no, realmente no, ¿cómo se le ocurre pensar eso de mí? Pero hermanos, somos seres caídos, tenemos una naturaleza pecaminosa. No nos vamos a dar aquí de que, ¿cómo se le ocurre? No, pues imagínense, si yo soy perfecto, ¿cómo se le ocurre? No. Y empezaron a buscar la copa. Bueno, bajen los costales, bajaron los costales y empezaron, y el mayordomo lo hizo a propósito, empezó desde el mayor hasta el menor, entonces bajaron los costales del mayor y esculcaron ahí, bueno, tal, y todos ahí expectantes, y no, ahí no estaba la copa. Entonces después el costal de Simeón, y lo esculcaron también, después el costal de Leví, después el costal de Judá, después el costal de Isaacar, después el costal de Zabulón, y poco a poco, y ustedes se imaginan cada vez que abrían un costal y decían, no, ¿qué tal que ahí aparezca la copa? Y esperen ahí, y bueno, ya cuando faltaba solo el último, Benjamín, y abren el costal y brilló el metal. Y nada menos que en el costal de Benjamín. Se acordaron de su papá, que les había encargado a su hijo menor. Y ahora, ¿qué va a pasar con Benjamín? Pero hay algo especial aquí. Ha ocurrido algo ha transformado el corazón de estos hombres. Cuando supieron que Benjamín era el que tenía la copa en su costal, ellos no hicieron como con José y dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues que se lo lleven, porque así, y vamos y le inventamos algo a mi papá, así como hicimos con José, vamos y le decimos que pasó esto y lo otro, y ya, porque ¿qué hacemos? Tenemos que llevar comida, ya está mi familia, están nuestros hijos. ¿Cómo vamos a dejar morir a todos por solo Benjamín? No, nos toca, pero ya no hicieron eso. Dice que se fueron y se devolvieron todos para Egipto. No quisieron dejar a su hermanito Benjamín solo. Ya, ahora, ellos estaban preocupados por este hijo menor, que también era el preferido de su padre, que también era el que tanto amaba a su padre y que tanto lo habían recomendado. Y ahora entonces ellos están dispuestos a devolverse, incluso están dispuestos a intercambiarse por él y estar en la cárcel en lugar de Benjamín. Esto es un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que ahora hacen estos hombres. Ahora están dispuestos a que no se quede Benjamín en Egipto. Ellos hacen lo que sea. Incluso ahora Judá intercede y le habla a José, que no sabe qué es José, y le dice que su padre va a morir, que su padre ama mucho a Benjamín, y cuando sepa esta noticia que va a ser para él terrible, y les dice, por favor, no dejen a Benjamín aquí. Versículo 33, versículo 34, mire conmigo. Dice, te ruego por tanto, le dice Judá a José, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por
siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Por favor, José, por el bien de mi padre, no hagas eso. Te lo suplico, yo me quedo en lugar de Benjamín. Eso es arrepentimiento. Ahora ellos están mostrando una actitud distinta, diferente. El Señor los llevó poco a poco a través de estas circunstancias, los fue llevando hasta darles el don del arrepentimiento, un cambio de mente de 180 grados, un cambio de disposición hacia el hermano consentido de su padre, no como lo que ocurrió con su otro hermano consentido, José. Eso es arrepentimiento. Ahora se están doliendo, ahora están dispuestos en verdad a hacer algo distinto, diferente, y eso abrió las puertas del perdón, de la reconciliación. Y ahora entonces viene ese perdón, esa reconciliación de parte de José. Ese es mi tercer punto aquí. Dios nos perdona y nos reconcilia. Dios nos perdona y nos reconcilia. ¿Qué pasó en esa escena? Bueno, cuando ya suplica a Judá, dice, no lo haga por mi padre. José se derrumbó, se quebró ante tales manifestaciones de arrepentimiento. Vio a sus hermanos y prorrumpió en palabras de consuelo, de ánimo, de perdón, de reconciliación. Capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Después de 22 años, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué maravillosas palabras de consuelo para el corazón de estos hermanos, ¿no les parece? Aparece de repente José allí. No se imaginaban que había tratado con ellos tan duramente, que los había puesto a prueba. Era su hermano, y ahora están ahí. Qué gran sorpresa, ¿no cree usted? Dice que quedaron estupefactos, pero a la vez piensen algo, hermano, hermana, amigo. Qué gran alivio llegó a sus corazones. Qué gran paz. Qué carga tan grande se les quitó de sus hombros cuando su propio hermano, al que habían maltratado, al que habían engañado, al que habían metido en un hueco, al que habían vendido como esclavo, les dice: tranquilos, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Dios, en su soberanía, quiso que las cosas pasaran así. Y Dios me trajo aquí porque Él quiere preservar a un pueblo.
el pueblo escogido, de donde vendría aquel que serían benditas todas las naciones de la tierra. El Señor estaba avanzando con un plan, pero a la vez estaba tratando con ese pueblo. Y aquí está José, dando el perdón, reconciliándose con sus hermanos, después de haber recibido tanto mal de parte de ellos. Eso es verdadero perdón. El que pasa por alto todo tipo de pecado, la ofensa más vil, la traición más miserable, la maldad más atroz. Ningún pecado es tan grande que impida pasar por alto la ofensa. Un perdón mayor, hermano y amigo, es el que Dios nos da en Cristo, que nos ofrece gratuitamente, por pura gracia, el perdón de sus miles de pecados, de nuestros millones de pecados, de abusos, de desobediencia, de todo lo malo que hemos hecho. Y Dios, por su pura gracia en Cristo, nos dice que Él nos perdona, que todo pecado pasado, presente y futuro Él lo ha llevado sobre su Hijo Jesucristo, y Él ha muerto en lugar nuestro, y estamos a paz y salvo. No ha pasado nada. Esa es la gracia de Dios en Cristo. Ese es el perdón que Dios le da a su alma. Podemos sentir el mismo alivio que esos hermanos sintieron, porque Dios ha enviado a uno mayor que José, que es capaz de salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este texto está apuntando hacia Cristo. Ese texto nos está mostrando una sombra del perdón y de la gracia que es en Cristo a través de José y la reconciliación con sus hermanos. Venimos nosotros solo con nuestros pecados delante de Dios, y Dios nos dice que Él nos perdona, que aunque su pecado y el mío sean rojos como la grana, se convertirán en blanca lana, porque la sangre de Cristo lava todo pecado. Ante la gracia de Cristo no hay pecado que no sea perdonado. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Y ahora la cosa no queda aquí. José no solo les dice no se preocupen, sino que José les dice vayan por su papá y por su familia y vengan a vivir conmigo. Y ese es el siguiente punto aquí. Dios nos invita a morar a su lado. Después de que José se revela a sus hermanos, él tiene toda la autoridad. Podemos decir que José tenía su vida y su muerte, su provisión y todo en sus manos para su familia. ¿Qué iba a hacer José? Versículos 6 al 11. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José,
Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tú tienes. Eso es gracia. No solo perdón, no solo reconciliación. Dios también nos llama a morar con Él. Él nos dice que su Hijo fue a preparar morada, ¿recuerdan? Muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, que el Señor también nos ha llamado. Y solo podemos gozar de paz, de descanso, si realmente confiamos en uno mayor que José, uno que tiene también toda potestad en los cielos y en la tierra. Uno que el Padre levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Él es el único que puede darnos la vida. Él es el único que puede alistarnos morada junto a nuestro Padre. Él es el que nos invita. Amigo, otra vez, si usted aún no cree en Cristo, arrepiéntase y crea. Esta es la gracia del Señor, el lugar más seguro donde puede usted estar y descansar es en los brazos de Jesucristo. Él lo invita a morar por Él en gracia, en fe y arrepentimiento. Él, Cristo, es mayor que José. José solo podía proveer sustento temporal, pan y vida temporal a su padre y a su familia, pero Cristo es el pan de vida que descendió del cielo y Él nos va a dar vida eterna. Él proveerá para nuestra alma todo, consuelo para su dolor, hermano, amigo, luz para su oscuridad, perdón para su pecaminosidad, fortaleza para su debilidad. Y con tanta gracia, solo nos queda decir, como dijo Jacob, versículo 27 y 28. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió, y entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Amigo, mientras hay vida, hay esperanza. Cristo lo está invitando. Y esa es la gracia que le está ofreciendo. Y si usted no va antes de morir a su encuentro con Él, su alma se arruinará eternamente en el infierno. Haga como Jacob, no espere más. Ya oyó el Evangelio. Arrepiéntase, crea y corra y diga: ya basta, no me diga más. Voy a ver a Cristo. Voy a estar con Él. Iré, le veré antes que yo muera. Este es el Evangelio, hermanos. Esta es la gracia de Dios. Todo este relato nos habla de ese plan de salvación, un plan de salvación que, vuelvo a decir, Dios venía desarrollando con un pueblo que estaba formando, ese pueblo que nos llevaría finalmente
a ver de dónde vendría Cristo, el Cristo que nos reconciliaría con Él. Así que hemos aprendido dos cosas importantes hoy. Una, no nos resistamos a la soberana providencia de Dios. No nos aferremos a cosas, a personas, a situaciones. Si el Señor no nos permite tener lo que queremos y que las cosas salgan como nosotros queramos, no se resista. Acepte la providencia soberana de Dios y usted recibirá un mayor bien para su alma. Y lo segundo, necesitamos cada vez más y más a uno mayor que José, Cristo. Ir a donde Él siempre. Él es el pan de vida. Él es el que nos asegura una morada eterna en un cielo nuevo, una tierra nueva, donde Dios está y hay delicias a su diestra para siempre, dice el Salmo. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este capítulo, por estos capítulos de el Génesis. Te rogamos, bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a entender más tu plan de salvación y la maravillosa gracia que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Ten misericordia de nuestras almas, Señor. Te lo rogamos. Suplicamos por el don del arrepentimiento, por el don de la fe en los que aún no creen. Rogamos su conversión. Que tú operes, Señor, como hemos visto, que llames irresistiblemente, que des el don de la fe, el don del arrepentimiento, que haya frutos de arrepentimiento y que tú reconcilies a muchos a través de Jesucristo y los conduzcas, Señor, y les muestres el camino para la salvación y la vida eterna, morando contigo en el nuevo cielo y la nueva tierra. Te lo suplicamos por acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.